El Estatuto Vasco. El malogrado pacto o plan Ibarretxe reverdece tras la ruptura del pacto antiterrorista entre el PSOE y el PP, y hoy se plantea desde el Parlamento Vasco un nuevo proyecto de ultimátum, no solo porque el propio Lehendakari afirmara que la decisión del Parlamento Vasco de aprobar el nuevo estatuto no admite ningún punto de referencia o de soberanía, o de ley superior y ajena al propio mandato de la Cámara Vasca, sino porque además manifestó públicamente su desprecio de la legalidad, indicando que o se negocia con él o solo queda el camino de las tortas, es decir, la violencia y el terrorismo. En este momento y en defensa de ese proyecto independentista se une el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Patxi López, dispuesto a negociar con la ilegalizada Batasuna de Arnaldo Otegi y a romper con la promesa realizada por José Luis Rodríguez Zapatero en el debate del Estado de la Nación, donde señalaba que primero paz y luego política. Todo forma parte de un juego malabar de conceptos y definiciones para maquillar lo que, en definitiva, es la rendición del Estado de Derecho frente a la banda terrorista ETA. El argumento victimista utilizado por el nacionalismo vasco ha llegado al absurdo de reclamar y reiterar que se pueda discutir hasta la última coma, eso sí, una negociación cuyo resultado final debe ser la aprobación definitiva de un estatuto político rupturista para Euskal Herria, donde se acepte el plan Ibarretxe aderezado con las aportaciones de ETA Batasuna, es decir, la liberación de todos los terroristas, la anexión de Navarra, así como las mal llamadas provincias vasco-francesas y, por supuesto, la independencia. El proyecto de reforma promovido por el Partido Nacionalista Vasco, con el visto bueno del partido político ilegalizado y terrorista Batasuna, supone la acuñación del concepto de comunidad libre asociada, que es, en suma, la aprobación de una declaración de independencia arbitrada con una fórmula de confederación. El nuevo plan Ibarretxe, que se negocia a dos bandas, con el PNV y con ETA, y que a finales de año volverá a irrumpir en el escenario político, es rotundamente incompatible con los fundamentos constitucionales de la estructura de España, tal y como fue definida en la Constitución del 78 y con la creación de la Comunidad de Euskadi Libre Asociada, que supone la quiebra total del Estado constitucional. La Constitución española se asienta en que la soberanía nacional reside en el pueblo español en su conjunto, único titular del poder constituyente, que en su momento reconoció el derecho de la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Por su parte, el plan Ibarretxe niega que el poder constituyente del pueblo español pueda expresarse, extenderse a la comunidad autónoma vasca, y presenta no solo una reforma del Estatuto ni tan siquiera de la Constitución, sino que trata de imponer una refundación y reorganización integral de la comunidad autónoma vasca y de España, confirmada previamente por los vascos y sin que el resto de los españoles podamos opinar. El plan Ibarretxe, tanto el anterior como el nuevo, crean una ficción histórica y política de comunidad libre, al tiempo que impone a todos los españoles el cambio de las reglas de juego democráticas, la reforma del título preliminar, del sexto, del séptimo, del octavo, del noveno de la Constitución española, es decir, todo lo relativo a las bases en que se sustenta el actual Estado democrático, el Poder Judicial, la economía, la Hacienda, la organización territorial, el reparto competencial y el propio Tribunal Constitucional. La viabilidad de la propuesta del nuevo Estatuto Vasco no debemos analizarla solo desde el punto de vista político o territorial, sino que es importante estudiar si económicamente podría subsistir un proyecto rupturista con el resto de España y de Europa. Y desde esa óptica el resultado es claro. La comunidad autónoma vasca es una de las regiones más ricas de España, disfrutando sus hogares de la mayor renta disponible bruta per cápita del país, con 13.690 euros, muy lejos de los 11.000 de media nacional, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, y ello no es resultado de la mejor capacitación de su empresariado, sino lógicamente de unas medidas económicas y de una financiación autonómica muy superiores a las del resto de España. La tasa de paro existente actualmente es muy inferior a la media nacional, situada alrededor del 9%,
y los salarios de sus trabajadores son un 15% más altos que los del resto de los españoles, poseyendo un 5,5% de las empresas españolas, un número que se ha visto incrementado en un 23,44% desde el año 1996, muy por encima de la media. Con esta realidad incuestionable debemos de preguntarnos si realmente el nacionalismo promovido por ciertos grupos políticos como el PNV, ETA, Batasuna, CiU, Esquerra Republicana de Cataluña o el Bloque Nacionalista Gallego buscan una verdadera independencia o solo una coartada para seguir acuñando un hecho diferencial que le suponga un mayor rédito político y, sobre todo, económico para sus aspiraciones. En un momento de sinceridad del expresidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol, afirmó que en la cuestión de la reforma estatutaria los vascos abren brecha y nosotros nos colamos por detrás. Una hipocresía que también está teniendo desde que se reúne con el Gobierno valenciano para pactar la unidad lingüística y la pervivencia de la Academia Valenciana de la Lengua, que, como él mismo afirmó, fue consensuada desde el silencio para conseguir que valenciano y catalán fueran definitivamente una misma lengua. Convergencia y Unión ha llevado hasta las últimas consecuencias la palabra de Pujol y han conseguido no solo colar a todos los españoles una reforma manifiestamente inconstitucional, sino descabalgar a Esquerra Republicana de Cataluña del gobierno tripartito catalán y permitir que Zapatero pueda enarbolar la bandera de la moderación frente a los que seguimos y seguiremos denunciando la dependencia del gobierno central del catalanismo más furibundo que tiene a la Comunidad Valenciana como uno de sus objetivos. Para nosotros, da igual que se llame Pujol, Carod Rovira o Artur Mas, todos ellos sin distinción representan más de 30 años de imperialismo y compra de voluntades. La reforma del Estatuto catalán desborda la Constitución y rompe las reglas del juego democrático. El nacionalismo vasco y catalán han consensuado toda una campaña de acoso al Estado que tiene como objetivo la quiebra del modelo constitucional y de convivencia de todos los españoles que nos otorgamos en el año 78. El Estado constitucional se enfrenta a la peor crisis desde que España restauró la democracia y, como indicó recientemente el Wall Street Journal, el nacionalismo independentista está poniendo en peligro el futuro no solo de nuestro país, sino de la democracia constitucional en Europa. Y en este momento todos los que nos sentimos constitucionalistas no podemos permitir que la Constitución sea secuestrada por unos pocos. Fíjense lo que está pasando ahora con la tregua con ETA y la paz de Zapatero. ¿Creen ustedes que lo que quieren los españoles es hacer las paces con ETA? ¿Es así como van a acabar 40 años de terrorismo con casi 1000 víctimas mortales? ¿Con la paz de Zapatero? Si verdaderamente ETA deja las armas, estaremos asistiendo a una mentira política más. No solo por la introducción falsaria del término paz, sino porque nos encontraremos ante una auténtica rendición del Estado de Derecho frente a sus enemigos. Y no se crean que nuestras víctimas y la humillación del Estado será el único precio que pagaremos. Los verdugos y los asesinos de ETA saldrán de las cárceles, se remitirán sus penas, ocuparán sus escaños y llenaremos las arcas de Batasuna con cientos de millones de euros, que es la técnica que utilizan Rubalcaba y Zapatero para contener y contentar a todos los que desafían el Estado de Derecho y a la nación.